Hola, buenos días a todos. Saludo a todos los que nos siguen por Facebook Live. La comunidad de la Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Instituto Tecnológico Superior del Occidente del Estado de Hidalgo les da la más cordial bienvenida a Adrián Bolonio al primer Congreso Internacional y séptimo Congreso Nacional de Ingeniería y Tecnologías para el Desarrollo Sustentable. Hola. Adrián, quiero comentarles que es Engineering Manager, Front-End Developer y gran defensor de la accesibilidad web. Es originario de Madrid, pero desde el año 2012 vive y trabaja en Viena, Austria. A él le gusta disfrutar de una buena lectura, dedicar tiempo a cocinar alguna deliciosa receta o practicar su afición por visitar nuevos lugares del mundo. Muy interesante afición. Muchas gracias, ingeniero, por aceptar la invitación y le cedo la palabra entonces a nuestro invitado para que dé comienzo a la conferencia denominada Testeando Accesibilidad Web. Bienvenido. Adelante, ingeniero. Muchísimas gracias por invitarme. Dejadme compartir mi presentación y podemos comenzar. Bueno, pues hoy vamos a hablar de accesibilidad web. Pero permitidme presentarme de nuevo. Mi nombre es Adrián. Como ha dicho mi presentadora, soy de Madrid, de España. Y actualmente trabajo como Accessibility Software Engineer en GitHub y soy un gran defensor de la accesibilidad web. Y podéis encontrarme en Twitter por mi apellido. Como ya he dicho, vamos a hablar de accesibilidad web. Y la primera pregunta que suele ocurrirnos es ¿qué es ese A11Y que vemos cuando hablamos de accesibilidad, ¿no? Este es el acrónimo internacional de accesibilidad y lo usamos porque hay 11 letras entre la A y la Y en la palabra accessibility, accesibilidad en inglés. También he visto usar A11D porque casualmente en español la palabra accesibilidad también hay 11 letras entre la A y la D final de la palabra accesibilidad. Ahora ya sabéis un poquito más qué significa ese acrónimo, porque lo vais a ver mucho cuando trabajéis en temas de accesibilidad. ¿Por qué es tan obvio en el mundo real cuando vemos estas 4 situaciones? En la primera y en la segunda vemos una rampa muy, muy, muy empinada con alguien en silla de ruedas bajando con mucha dificultad. En la tercera situación vemos una rampa con unas escaleras al final de esa rampa y en la cuarta situación vemos una rampa completamente inutilizable con barreras a los lados y por encima y por debajo. Entonces, vemos que esto es muy obvio en el mundo real. Os pongo otro ejemplo. Alguien llega en silla de ruedas y hay un botón accesible. Este usuario pulsa ese botón, la puerta se abre automáticamente, pero sorpresa, al final de esa puerta hay escaleras. Entonces, todo el mundo comprendemos que en el mundo real es muy obvio, pero cuando nos vamos al mundo online, al mundo web, no es tan obvio que un sitio web no es accesible. Cuando hablemos de accesibilidad web, hablamos de herramientas, de tecnologías, de sitios web que están diseñadas o están desarrolladas para que personas con discapacidades y sin discapacidades, al fin y al cabo, todo el mundo, podamos usar esas herramientas, esas web, esas tecnologías, ¿no? Hablamos de percibir, comprender, navegar, interactuar y contribuir con un sitio web. Volvamos al ejemplo del mundo online, del mundo web, ¿no? Podemos encontrarnos en un sitio de comercio electrónico en el que pues no sabes cómo encontrar tus últimas compras y puedes llamar al servicio técnico y ellos te podrán decir algo como tienes que pulsar en el botón en la esquina izquierda, en la esquina superior derecha, o quieres a lo mejor cambiar tu dirección de correo electrónico y te van a decir algo como tienes que pulsar en el icono que parece una rueda de motor. Pero para alguien ciego no hay esquina superior derecha o no hay un icono que se parece a un disquete o a una rueda de motor. Entonces tenemos que tener muy claro cuando desarrollamos nuestros sitios web
que nuestros usuarios y nuestros clientes son todo el mundo. Estamos hablando de una universalidad. Unos datos muy, muy rápidos. En 2019, aproximadamente en el mundo éramos como 7.700 millones, ¿no? De los cuales se estima que más de 1.300 millones de personas viven con alguna forma de deficiencia visual. Puede ser una deficiencia visual del 100%, a lo que nosotros normalmente llamamos ceguera o ciego, una persona ciega. Podemos hablar de un porcentaje un poquito menor, pues a lo mejor gente que usa gafas. Podemos hablar de deficiencia visual en cuanto a color, protanopia, daltonismo, etc. Pero alguna forma de deficiencia visual, más de 1.300 millones de personas en el mundo. Eso quiere decir, y vuelvo a repetirlo, que cuando desarrollamos un sitio web o un negocio online, queremos llegar al mayor número de personas posibles. Y todas estas personas siguen siendo nuestros clientes y nuestros usuarios. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto cuando en nuestro proceso de desarrollo. Y hoy voy a hablar de cómo testear la accesibilidad web de nuestro sitio web. Cómo estar seguro de que el código que escribimos nosotros, ingenieros de desarrollo, es accesible. Y lo que quiero daros es algunos consejos que a mí me han valido y que son los que uso a diario. Por ejemplo, los test automatizados de accesibilidad web pueden ser muy útiles en un equipo en el que tengáis compañeros que son del equipo de QA, o sea, de un equipo de testing, y podéis liberarlos de ese testeo manual de vuestro sitio web, pero no son magia, no van a hacer vuestro sitio web más accesible. De hecho, tenemos que pensar en esos test automatizados como un proceso más largo de testeo en el que los test manuales son igual de importantes que los automatizados. ¿Por qué digo eso? Porque solo entre un 20 y un 50% de los problemas de accesibilidad pueden ser detectados mediante test automatizados. Entonces, ¿qué consejos os puedo dar? Bueno, el primer consejo es que testeéis vuestro código mientras que estéis desarrollando. O sea, en el proceso de desarrollo de vuestro sitio web. En mi caso, yo he trabajado mucho con el framework de JavaScript React. Entonces, he creado una aplicación muy pequeñita de React con 3 componentes y muchos errores de accesibilidad para poder enseñaros qué herramientas podéis usar. En este caso he creado 3 componentes. El primero es un botón, el segundo es un botón falso, que es un anchor link con el rol botón. Spoiler alert, nunca uséis eso. Y el tercero es una imagen. Y en el punto central de nuestra aplicación, bueno, pues he puesto un montón de errores de accesibilidad. Entonces vamos a ver si podemos capturar esos errores. ¿Qué herramientas podemos usar durante nuestro proceso de desarrollo? Bueno, la primera es una herramienta desarrollada por Deque que se llama Axe. Axe es un motor motor que encuentra errores de accesibilidad y que en este caso tiene una librería para React. ¿Cómo podemos usarla? Bueno, tenemos que instalarla como dependencia de nuestro proyecto. Podéis usar npm o podéis usar Yarn, sí, dependiendo del gestor de paquetes para Node que uséis. Y lo que tenemos que hacer es asegurarnos de importar esta librería solo si no estamos en un entorno de producción, porque de lo contrario expondríamos todas estas vulnerabilidades públicamente. No es lo que estamos buscando. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, veis en la esquina inferior izquierda que lo que estamos haciendo es cuando el entorno no es de producción, entonces en este caso estamos en un entorno de desarrollo o en un entorno beta, dependiendo de los entornos que tengáis, lo que estamos haciendo es require, o sea, estamos importando esa librería y estamos ejecutando ese motor que es Axe.
¿Qué es lo que hace esta herramienta? Bueno, esta herramienta lo que hace es ejecutar los test de accesibilidad en el código de tu aplicación y va a exponer o va a mostrarte esos errores de accesibilidad en la consola de las herramientas de desarrollo del navegador, ya sea en Firefox, ya sea en Chrome, dependiendo del que uséis. ¿Qué es lo que podemos ver? Podemos ver qué error estamos teniendo, en qué elemento HTML de nuestro sitio web está ocurriendo el error y tenemos también el nivel de gravedad, sea menor, moderado, serio o crítico. Y aparte de eso, tenemos un link directo a la documentación que la empresa DQ ha generado para nosotros para poder aprender un poquito más de ese error y averiguar y saber cómo arreglarlo, ¿no? La siguiente herramienta que os recomiendo que uséis durante vuestro proceso de desarrollo es usar un linter. Para todo aquel que no conozca lo que es un linter es una herramienta en la que le puedes definir reglas y cuando vuestro código se esté saltando alguna de esas reglas o esté fallando alguna de esas reglas, tu editor de texto o editor de código en este caso te va a avisar. En este caso existe un plugin con las reglas de accesibilidad que podemos añadir a nuestro ESLint. Y como veis en la parte derecha, ese subrayado así como un poquito de ondas rojas nos va a indicar que ahí hay un problema. Y cuando ponemos el ratón encima de esa línea de código, bueno, pues nos va a salir un pop-up diciéndonos qué error estamos teniendo. En este caso, estamos teniendo un error que estamos intentando añadir un click handler en un elemento no interactivo. Pues bueno, al menos sabemos en este momento que esa línea de código tiene un error y podemos cambiarla en el momento, en el proceso de desarrollo y no en tiempo de ejecución. ¿Qué más podemos ver con esta herramienta? Bueno, podemos ver esas vulnerabilidades también en la terminal cuando ejecutemos nuestra aplicación. Otro consejo, bueno, no, miento. Si queréis testear vuestros componentes en un entorno aislado, existe una librería, un framework que se llama Storybook, en el que podéis desarrollar vuestros componentes de vuestro sistema de diseño en un entorno, ya os digo, aislado. Y tiene un plugin de accesibilidad que os dice qué errores tenéis. Otro consejo, usad las herramientas de desarrollo del navegador. ¿Qué quiere decir? Tanto Chrome como Firefox, en este caso voy a hablar de esos dos, tienen herramientas de desarrollo de navegador. Si inspeccionáis el color de un texto, podéis ver si ese color de texto y el color de fondo donde ese texto está ubicado cumplen con el ratio de contraste entre esos dos colores. Podéis ver la valoración AA o AAA dependiendo de los estándares que estáis buscando. Tanto en Chrome como en Firefox podéis encontrar esta herramienta de color. También existe el árbol de accesibilidad que podéis encontrar en las herramientas de accesibilidad de Chrome y también podéis encontrarlas en Firefox. Más, escribid vuestros propios test unitarios. Un test unitario es una pieza de código en la que podemos testear otra pieza de código que solo hace una cosa, por eso se llama unitario. Para que podamos testearla tenemos que saber cuál va a ser el resultado final. Si estamos testeando una función que suma dos números, bueno, pues sabiendo qué dos números recibe, podemos saber qué resultado va a tener. En este caso, estoy usando la librería Jest, que es una librería de JavaScript para hacer test unitarios, y de nuevo vemos la librería Axe de DQ, que ya veíamos anteriormente, tiene un plugin para esta librería de test unitarios. La debemos instalar como dependencia de nuestro proyecto de nuevo y en este caso ya podemos, en este momento ya podemos empezar a escribir nuestros test unitarios.
¿Cómo podemos escribir nuestros test unitarios con Jest? Bueno, podemos usar también React DOM Server, que es una librería de React en la que nos va a permitir pasar nuestra aplicación completa a una cadena de caracteres. Y una vez que hemos pasado nuestra aplicación en una cadena de caracteres, ya se la podemos lanzar al gestor, al motor Axe, como veíamos antes. Y cuando ejecutemos nuestros tests en la terminal, bueno, pues veremos otra vez un poquito lo mismo que veíamos con React Axe. Vemos dónde está el error, cuál es el error, qué elemento de HTML de nuestro sitio web está provocando ese error y vemos un link directo a la documentación donde podemos aprender más y cómo arreglar este error. Más consejos que os puedo dar. Os puedo decir que debéis automatizar vuestros test de accesibilidad. Y vamos a ver de momento qué motores de accesibilidad tenemos para poder automatizarlos. Como no, de nuevo vemos Axe, porque ya hemos visto 2 veces en 2 librerías. Ahora vamos a ver directamente el motor. Axe Core tiene lo que se denomina un CLI, que es un Command Line Interface, una interfaz de línea de comandos que podemos usar en nuestra terminal. En este caso la debemos instalar globalmente en nuestra máquina en vez de instalarlo como dependencia de nuestro proyecto, porque no estamos en ningún proyecto. Y una vez instalada, podemos ejecutar el comando Axe seguido de la URL que queremos testear y vemos que nos está ejecutando una instancia, headless, no sé si en español se podría traducir como sin cabeza, pero bueno, una instancia de Chrome en la que va a ejecutar esos tests. De nuevo, muy parecido, vemos qué error qué error de accesibilidad o qué vulnerabilidad estamos violando, qué elemento de nuestro HTML es el que lo está provocando y de nuevo tenemos los links a la documentación de Deque que nos proporcionan más información. Otra herramienta que es muy, muy, muy parecida a Axe y es PA11Y. Es otro gestor, otro motor de accesibilidad en el que podemos encontrar muchas vulnerabilidades. Se instala de nuevo globalmente en nuestra máquina, igualmente que lo hemos hecho antes, y tiene la misma sintaxis. PA11Y seguido de la URL del sitio web que queramos testear y vamos a ver un resultado muy, muy, muy parecido. ¿Qué vamos a obtener? Bueno, vamos a obtener qué error de accesibilidad estamos teniendo. En este caso tenemos qué principio del WCAG, o sea, de las guías de accesibilidad que nos proporciona la W3C, que es el estamento o la comunidad que determina los estándares de HTML y CSS. Estamos viendo también el árbol de nuestro HTML hasta el elemento que está provocando el error, pero en este caso y en esta librería no tenemos un link directo a ninguna documentación. Somos nosotros los que tenemos que hacer un poquito nuestros deberes en casa, ¿no? Como si fuese en el colegio y, bueno, buscar en Google cómo podríamos arreglar este error y conocer un poquito más el error para que no volvamos a tenerlo. También se puede ejecutar este comando en vuestro sitio en localhost, no tenéis que alojar vuestro sitio en ningún lado de momento. Y alguien podría pensar, bueno, pero Adrián, yo tengo muchísimas URLs que testear, no puedo ir una a una. Bueno, esta librería PA11Y, lo interesante de esta librería es que te permite crear un archivo de configuración. Y este archivo de configuración lo que tiene es un array de URLs. En este caso puede ser una URL o un objeto que contiene una URL. Y puedes hacer diferentes acciones. ¿Qué significan diferentes acciones? Significa que puedes esperar
a que un elemento con una clase determinada o un ID determinado esté disponible en vuestra pantalla. Podéis tomar capturas de pantallas y una vez que ejecutas ese comando en la terminal, va a buscar en tu proyecto, en la dirección raíz de tu proyecto, va a buscar ese archivo de configuración y va a leer esas, en este caso, 3 URLs y las va a ejecutar. El resultado en la terminal va a ser el mismo. Vamos a tener todos los errores de accesibilidad y qué elemento está provocando, etcétera, etcétera. Y como hemos visto que podemos hacer capturas de pantalla, también se van a guardar esas capturas de pantallas en el directorio raíz de nuestra aplicación. ¿Para qué podríamos usar esas diferentes capturas? Bueno, pues podríamos utilizarlas para hacer informes de accesibilidad para un project manager o para una documentación o para un archivo de documentación. Podríamos usarlas para unos test regresivos visuales, para ver si el estilo de nuestra web ha cambiado o no, etcétera, etcétera. ¿Qué más tenemos? Tenemos Lighthouse. Lighthouse es una aplicación o una librería desarrollada por Google que viene incluida en todos los navegadores Chrome. O sea, que podemos directamente generar nuestros tests de accesibilidad directamente desde el navegador. Pero en este caso lo que vamos a hacer es usarla desde la terminal. De nuevo, vamos a instalarla globalmente en nuestra máquina y vamos a usarla como hemos usado Axe o PA11Y. Lighthouse seguido de la URL que queremos testear. En este caso, estoy añadiendo el comando --view porque quiero que cuando acabe esos tests me genere, o sea, view, quiero ver un informe con los resultados. Entonces, lo que vamos a ver es que, en este caso, en vez de hacer un headless, o sea, una instancia sin cabeza, digamos, de Chrome, lo que vamos a ver es una instancia completa de Chrome. Vamos a ver cómo se están ejecutando todos esos tests. Test de rendimiento, test de accesibilidad, de responsive, de bajo internet, etcétera, etcétera. Va a crear un informe completo. Aquí vemos el informe y podemos clicar en el logo de accesibilidad y vamos a ver de nuevo los errores de accesibilidad que tenemos, qué elemento de HTML de nuestro sitio web está causándolo. Tenemos un link que pone Learn More, aprender más. Vamos a ir a la documentación proporcionada por Google para aprender un poco más de estos errores y cómo no solo arreglarlo, pero cómo prevenir que vuelva a ocurrir este error, etcétera, etcétera. Entonces, hemos visto qué motores de accesibilidad podemos usar. Hemos visto Axe, hemos visto PA11Y y hemos visto Lighthouse. También hemos visto que podemos escribir nuestros propios test unitarios con Jest. Ahora, ¿cómo podemos automatizar todos estos test de accesibilidad que estamos corriendo manualmente en la terminal? Bueno, si vosotros tenéis vuestros proyectos en GitHub, GitHub tiene un nuevo workflow, un nuevo flujo de trabajo que se llama GitHub Actions. ¿Qué son los GitHub Actions? Los GitHub Actions son flujos de trabajo en los que va a ejecutar diferentes tareas y pueden ser automatizados, por ejemplo, para que se ejecuten cada vez que alguien cree una pull request a nuestra rama principal, a nuestra rama main. En este caso, estas GitHub Actions son, a modo efectivo, son archivos de tipología YAML que van a estar alojados en la carpeta .github/workflows dentro de nuestro directorio raíz. Entonces, yo he creado 4 posibles GitHub Actions, uno para ejecutar Lighthouse, otro para ejecutar unit tests con Jest, otro para ejecutar Axe y otro para ejecutar PA11Y. Y a todos les he dicho que se ejecuten estas GitHub Actions cuando se genere una pull request
a mi rama principal. Cuando se ejecute o cuando se cree una pull request a nuestra rama principal, veremos que en esa pull request vamos a ver cómo se están ejecutando esos 4 GitHub Actions, esas acciones de GitHub que he generado, que he creado yo. En este caso vemos que Axe, PA11Y y UnitTest tienen una cruz roja delante, eso quiere decir que hay algún test que ha fallado, mientras que Lighthouse vemos que tiene un tick verde. ¿Por qué? Lighthouse no es una herramienta de testeo, es una herramienta que genera informes. Entonces, Lighthouse te va a generar un informe y te va a decir qué problemas tienes, pero no va a pasar o va a fallar esos tests. Simplemente te va a generar un informe. Por eso siempre va a ser una tick verde. Pero vemos que las 3 anteriores han fallado. Podemos clicar en la palabra details, detalles, y podemos ver los detalles de esa acción y vemos qué errores hemos podido tener y por qué se ha generado, por qué ha fallado estas acciones. En este caso vemos que hay algunas imágenes que no tienen texto alternativo. Entonces, ese es el error que nos está dando y lo que estamos generando es una pull request que no se va a poder unir a la rama principal. Lo que quiere decir es que vamos a proteger nuestro código de producción y nadie va a poder subir código a producción que tenga errores de accesibilidad. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos protegiendo nuestra rama principal, o sea, nuestro código fuente principal. En el caso de Lighthouse podemos ver, como habíamos visto antes, ese informe de accesibilidad. En este caso, creo que se ve un poquito pequeño, pero se guarda en storage.googleapis.com y esto es un repositorio público. Si quisiéramos esos informes, por ejemplo, somos una empresa y no queremos generar estos informes públicamente, bueno, podríamos generar nuestro propio servidor de informes de Lighthouse. La documentación de Lighthouse para GitHub Actions es bastante completa y podéis leer acerca de cómo generar vuestro propio servidor de informes privado. He escrito también un artículo en mi blog hablando mucho más en detalle de cómo generar estas GitHub Actions y cómo configurar tu repositorio para que cuando una de las acciones falle y tenga una cruz roja, esa pull request se deshabilite el botón de unir tu código a la rama principal. Entonces, así, de nuevo, estaremos protegiendo el código que hay en producción y no dejaremos a nadie subir código inaccesible, bueno, o código o un sitio web inaccesible a nuestro sitio web en producción. ¿Qué más? Hablábamos al principio de la presentación y decíamos que solo entre un 20 y un 50% de vulnerabilidades y de errores de accesibilidad se pueden encontrar usando, bueno, estos test automatizados. Pero hablábamos también de que estos test automatizados eran parte de un gran proceso de testeo en el que los test manuales y de simulación son igualmente importantes. Entonces, os quiero enseñar algunas de las extensiones de navegador que uso habitualmente, aparte de, y no estoy mencionando en esta presentación, el uso de un lector de pantalla. Cada sistema operativo, ya sea Mac, MacOS, ya sea Windows o ya sea Linux, vienen con un lector de pantalla integrado. En el caso de Mac se llama VoiceOver, en el caso de Windows se llama Narrator y en el caso de Linux se llama Orca. Y podéis usarlo para entender mejor y simular cómo un usuario de lector de pantalla, normalmente alguien con discapacidad visual, va a usar vuestro sitio web.
En este caso lo que estamos haciendo es testeando, o sea, generando unos tests manualmente. Entonces, de nuevo, Axe tiene una extensión para Chrome. De nuevo, todas estas extensiones también están disponibles para Firefox. Y la podemos encontrar debajo de las herramientas de desarrollo de nuestro navegador. Nos está generando casi exactamente el mismo informe que nos generaba con React Axe o con Axe CLI, pero en una forma un poquito más visual. Y lo bueno que podemos hacer es que podemos inspeccionar el elemento y podemos ver qué elemento está fallando. Otra aplicación muy parecida es ARC Toolkit. De nuevo, la podemos encontrar también bajo las herramientas de desarrollo de nuestro navegador y vemos que hay un montón de familias de test que se están ejecutando. En este caso, vamos a ver las imágenes y vemos que hay alguna imagen que no tiene texto alternativo. Incluso en la visualización nos la va a subrayar, bueno, no subrayar, pero bueno, pone una línea alrededor de las imágenes que no tienen texto alternativo. Otra herramienta muy útil es Accessibility Insights, desarrollada por Microsoft. Y en este caso os voy a enseñar una funcionalidad que tiene y es cómo identificar el orden de tabulación cuando alguien navega con un sitio web usando el teclado, usando la tecla de tabulación. Es muy importante que el orden de tabulación sea consistente con el contenido de tu web. No puedes saltar de un sitio a otro. Entonces, aquí vemos un mapa es el orden de tabulación y entonces podemos identificar si ese orden de tabulación es consistente con el contenido de nuestra web. Tiene que ser importante. Otra extensión que os quiero mostrar es Wave. Wave es una extensión que es muy completa y una vez que clique en el icono de esta extensión, no la podemos encontrar debajo de las herramientas de desarrollo, sino en nuestra barra de extensiones, nos va a generar inmediatamente un informe con todos los errores de accesibilidad de nuestra web. ¿Qué podemos ver? Podemos ver imágenes sin texto alternativo. Podemos ver el orden y la estructura de nuestras cabeceras, H1, H2, H3. Podemos ver errores de contraste de color e incluso podemos hacer clic y ver en cuál de todos es el que está fallando. Podemos incluso quitar todos los estilos de la web y ver si la estructura de nuestro HTML es correcta. Incluso podemos inspeccionar el código de esa web que estamos analizando. Yo creo que es una extensión muy, muy, muy completa. De nuevo, hablábamos también de ponernos en simulación y deberíamos saber utilizar lectores de pantalla o al menos saber cómo una persona o un usuario de lector de pantalla usa nuestro sitio web con ella. Entonces, haciendo un resumen rápido de los consejos que os he dado hoy. Debéis, en mi opinión, creo que debéis testear vuestro código mientras que desarrolláis vuestro sitio web, vuestro negocio online o el producto que estéis creando para la empresa en la que trabajéis. Hemos hablado de Axe, tiene librería para React, o podemos usar linters. En linter nos puede decir en tiempo de desarrollo qué errores tenemos en nuestro código. Segundo consejo que os he dado, usad las herramientas de desarrollo. Podemos inspeccionar elementos y ver tanto inspeccionar el color de un texto como podemos ver el árbol de accesibilidad de ese elemento interactivo, ya sea un botón, ya sea un link, sea un campo de texto, etc. Automatizar nuestros test de accesibilidad. Hemos visto cómo crear nuestros test unitarios con Jest. Hemos visto que existen diferentes motores de accesibilidad, como puede ser Axe, como puede ser PA11Y y como puede ser Lighthouse. Y hemos visto que si tenemos nuestra
nuestro repositorio de código en GitHub, podemos usar GitHub Actions para automatizar la ejecución de esos tests cuando creemos una pull request. Si por cualquier casualidad tenéis vuestro código en un repositorio de GitLab, creo recordar que GitLab tiene instalado PA11Y. Entonces podéis habilitar esa opción también. Pero esto estoy hablando de memoria, ¿eh? Y de nuevo veíamos que no solo debemos hacer test automatizados, sino que los test manuales y de simulación, ya sea con extensiones de navegador, ya sea usando un lector de pantalla o usando nuestro sitio web solo y exclusivamente con el teclado, o sea, sin usar el ratón, son igual de importantes que un test automatizado. El código que he creado para mostraros esa pequeña aplicación que creé al principio para mostraros los linters y la librería de React está alojado en mi perfil de GitHub. Las slides, las diapositivas de esta charla la podéis ver en mi perfil de SpeakerDeck. Y si queréis aprender un poquito más de accesibilidad, yo suelo escribir artículos en mi blog de accesibilidad web y sobre todo de desarrollo web. Voy a aprovechar esta charla para recomendaros un curso de introducción a la accesibilidad web. Es un curso que no es exclusivo para personas técnicas. Es un curso que es oficialmente hecho por la W3C. De nuevo, es la organización o la comunidad que gestiona y emite los estándares de HTML y CSS. Y podéis encontrarlo en la plataforma edX. Es completamente gratuito, os recomiendo que lo hagáis. Y quiero irme con un par de frases que para mí engloban la definición de accesibilidad, y es: no se trata solo de que los usuarios discapacitados puedan acceder a tu sitio web, se trata de que todos puedan acceder a tu sitio web. Todos en este mundo tenemos alguna diversidad, todos somos diversos, todos somos diferentes, pero hay gente y hay tres tipos dependiendo de la duración de esa diversidad. Puede ser temporal, puede ser situacional o puede ser permanente. Un ejemplo de diversidad temporal puede ser que te has roto un brazo y solo puedes usar un brazo. Situacional puede ser que tienes tu hijo o tu hija y la tienes cogida con un brazo y solo puedes usar la mano o el otro brazo para usar un sitio web. Y obviamente permanente es que te falta un brazo. Lo mismo con la discapacidad visual, etcétera, etcétera. Entonces, como nunca sabes cuándo vamos a ser discapacitados, temporal, situacional o permanente, debemos hacer nuestras web accesibles para todos. Como no sabemos quién son nuestros clientes y nuestros usuarios, tenemos que hacer nuestras web accesibles para todos. Porque si son accesibles para todos, todos ganamos. No solo tú, el creador de ese sitio web, sino los clientes y usuarios de tu sitio web que van a poder interactuar con ella. ¿Por qué digo esto? Porque la accesibilidad web no es una funcionalidad, nunca lo ha sido y nunca lo será. No podemos tratar accesibilidad como un post-proceso, como un ya lo haremos luego. La accesibilidad web debemos gestionarla desde el principio, desde una fase de idealización de un producto, en la fase de planning y en la fase de desarrollo y en la fase de testeo. No podemos considerar la accesibilidad web como una funcionalidad porque ninguna discapacidad, ninguna diversidad es una opción. Nadie elige tener una discapacidad permanente. Entonces, no cuesta dinero, no cuesta tiempo ponerte en la piel, en los zapatos de alguien que va a usar tu web, igual que quieres tener un color porque este color crees que les va a parecer bonito a tus usuarios, tienes que identificar si ese color, el contraste de color, va a tener una repercusión positiva en tus usuarios, al igual que cualquier otra
cualquier otro aspecto de la accesibilidad web. Si todos tratamos la accesibilidad web desde un punto inicial de nuestros productos, desde el proceso de desarrollo de un producto, ya sea diseño o codificación, y si incluimos a todo nuestro equipo como responsable de accesibilidad web y no solo a nuestros desarrolladores, seguro que crearemos un Internet mejor, una plataforma mejor y al 100% un mundo mejor. Así que muchas gracias por escucharme hoy. Muchas gracias, ingeniero. Sin duda muy interesante todo lo que hoy ha compartido con nosotros. Realmente había herramientas que yo desconocía. Entiendo, he trabajado en un ambiente de desarrollo, en consultorías de desarrollo de software, donde cada persona tiene un rol: analista, desarrollador, etcétera. Uh-huh. Y siempre he pensado que este rol de quien lleva la batuta sobre el testeo es sumamente importante. No podemos lanzar a producción algo que no está comprobado, ¿no? Que no está siendo funcional en su totalidad. Para nosotros que hemos trabajado en esta área, en nuestro producto debe ser de calidad, y creo que estas herramientas que nos ha proporcionado el día de hoy, que ha compartido con todos nosotros, pues nos ayudan a garantizar esa calidad en el tema que usted aborda, ¿no? Accesibilidad web. Yo le agradezco mucho por todos estos conocimientos, y bueno, voy a leer algunas preguntas de los participantes. Algunas me las han enviado de forma personal. Y bueno, una primera pregunta dice: además de, mencionó dentro de la plática sobre las pruebas unitarias, ¿existen otro tipo de pruebas que pudieran aplicarse en esta fase de testeo? Sí, cuando creamos test unitarios o pruebas unitarias, evidentemente estamos probando solo un trocito de código unitario y estamos asegurándonos que ese trozo de código va a funcionar. Si lo que queremos es generar un testeo end-to-end, que podríamos decir de final a final, ¿no? Entran en juego otras herramientas, como pueden ser las que he dicho de automatizar, ¿no? Para esos motores de accesibilidad en la que estás intentando decir: esta es toda mi web, no solo un componente, sino esta es toda mi web, dime qué estoy haciendo mal en toda mi web. Entonces ahí ya estamos testeando todo el HTML de un documento. Con unit test lo que estamos haciendo es una funcionalidad, un componente único, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que podríamos identificar esos dos aspectos: test unitarios para un componente en particular, test automatizados para todo el documento. Muy bien. La siguiente pregunta, hablaba usted de algunos errores de accesibilidad, y la pregunta es: ¿estos errores de accesibilidad es posible detectarlos desde el análisis de requerimientos? Claro, absolutamente. Siempre he dicho que muchos o casi todos los errores de accesibilidad que veo en muchas de las web públicas o negocios, y esto es opinión personal, creo que es una falta de educación, y cuando hablo de educación hablo de formación, es una falta de formación en el desarrollador o desarrolladora. ¿Qué quiero decir con eso? Si tú en un proceso de requerimientos estás viendo que tienes un sitio web en el que vas a tener un botón, y ese botón va a ejecutar una acción, o vas a tener una barra de menú y vas a tener no sé, 2 o 3 links, y si el usuario hace clic en algún link va a ir a alguna otra web, ahí estamos identificando 2 elementos muy importantes de HTML, que es botón y link. Uno de los mayores errores que podemos encontrarnos de accesibilidad es que hay mucha gente que confunde un botón con un link. Un link nos lleva a algún sitio, mientras que un botón ejecuta una acción. Si desde el momento de los requerimientos sabemos que aquí tenemos un botón que va a ejecutar una acción, entonces ya el desarrollador sabe perfectamente desde el momento antes de empezar a desarrollar que tiene que usar el elemento button
de HTML, bueno, pues ahí estamos capturando errores, o sea, estamos intentando quitar errores de accesibilidad. Y solo simplemente con una buena formación de semántica de HTML. Así es, muy bien. La siguiente pregunta dice así: ¿existe alguna guía o alguna documentación que pueda ser consultada para saber o conocer cuáles son los errores más comunes de accesibilidad? O a lo mejor se publica alguna revista en donde vienen información sobre estas pruebas realizadas con las herramientas. No, ya no solo pruebas con herramientas. Mira, hay una web muy útil que se llama HTML, o sea, HTML, como hell de infierno. Luego se la puedo pasar, si quiere pasársela al público, donde es una comunidad de código abierto, donde cualquiera puede contribuir, y ahí se van poniendo los errores más comunes de las webs, sin decir, siempre sin, no hay blaming, aquí no se dice dónde le he encontrado, sino he encontrado este error, y este error es grave, no te digo quién lo ha hecho, pero al menos sabemos que este error ocurre. Y ahí podemos ver los errores más comunes de accesibilidad y cómo lo ha encontrado la gente, y lo bueno que tiene es cómo sería lo correcto. O sea, tienes el error y tienes la forma correcta de la implementación. Entonces es muy conveniente echarle un vistazo a esos errores más comunes para intentar no hacerlos unos mismos. Así es. Pues sí, si nos puede compartir después la liga, yo con gusto lo comparto aquí en la transmisión, en el chat de la transmisión. Otra pregunta dice: entonces, ¿las pruebas de accesibilidad se hacen dentro de las pruebas unitarias, las cuales regularmente son realizadas por el área de desarrollo? ¿Puedes repetirme la pregunta? Sí, es como para confirmar la idea, yo creo que del participante. Dice: entonces, las pruebas de accesibilidad se hacen dentro de las pruebas unitarias, las cuales regularmente son realizadas por el área de desarrollo. Exactamente. Creo que un buen desarrollador escribe sus propios test unitarios y al igual que tú escribes un test unitario, volvemos a un ejemplo muy simple. Si tú tienes un método, una función que recibe dos números, los suma y te da un resultado, y tú creas un test unitario para decir si meto 2 y 5 me da 7 porque sabes perfectamente el resultado final, al igual vas a crear tus test unitarios de accesibilidad en lo que vas a esperar no tener violaciones. O sea, eso es el statement es expect not to have violations. Entonces, cuando tú creas tus test unitarios para testear una función que suma dos números, igual puedes testear tu aplicación para accesibilidad. Creo que van de la mano y que debería ser incluido en esos procesos de testeo. De acuerdo, muy bien. Y una última pregunta, ingeniero. Dice, el ESLint que mencionó, es una herramienta, entonces quiere decir que recibe las reglas del negocio. Es algo así como que se definen reglas de negocio para poder realizar el testeo. No exactamente business rules. Lo que hacen Lint, por ejemplo, una de las reglas es que todas las imágenes tienen que tener un texto alternativo. En este caso es el atributo alt. O, por ejemplo, tú no puedes poner un onClick dentro de un elemento no interactivo, por ejemplo, un div o un label. Entonces, esas reglas ya están introducidas en este plugin de accesibilidad de ESLint. Si tú extiendes tus reglas de ESLint con las reglas de accesibilidad, capturarás esas reglas dentro de tu editor de código. Pero no son business rules, no tiene nada que ver con funcionalidad de un botón y que este botón tiene que hacer esto. No. Es puramente semántica. O sea, lo que va a encontrar son errores de semántica de HTML. Muy bien, gracias. Pues fue la última pregunta, ingeniero. Hemos concluido esta charla con las preguntas también que ha respondido
Pues con todos sus conocimientos el ingeniero Adrián. ¿Desea agregar algo más, ingeniero, o dirigir un mensaje a nuestra comunidad estudiantil o a quienes lo siguen en la transmisión? Sí, de nuevo creo repetirme un poquito en lo que he dicho. Creo que es muy, muy, muy importante tener una sólida base de semántica y de conocimientos de HTML. Si tenemos una base, seguramente crearemos muchos menos errores de accesibilidad. Y, sobre todo, no podemos pensar que accesibilidad es una cosa aparte. Tenemos que saber que la accesibilidad está con nosotros. Todo el mundo somos diversos, tenemos una diversidad diferente y que tenemos que crear sitios web accesibles para todos y no solo tenemos que hacer sitios web accesibles para gente ciega o para gente que tenga daltonismo. No, tenemos que hacer sitios web accesibles para todos. Y así, de nuevo, crearemos un mejor Internet y un mejor mundo. Totalmente de acuerdo, tenemos una responsabilidad muy, muy grande también en términos del desarrollo de tecnologías de la información. Muy bien. Pues bien, ingeniero, a nombre de nuestro director general y la comunidad de Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones del ITSE, agradecemos su valiosa e interesante participación en nuestro evento. Muchas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias. Le vamos a hacer llegar su constancia de forma digital por correo. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Sabemos que son personas pues que tienen ya programadas actividades, pero que a través de nuestro club de DSC de Google, pues Elías ha tenido el contacto con usted y pues esperamos que no sea la primera, la única vez, ¿no? Que sean muchas más. Muchas gracias, que tenga bonito día. Les mandamos un abrazo. Chao. Gracias, ingeniero. Espero esté muy bien y pues que nos podamos seguir viendo más adelante. Claro.